Que ya no esté en el corazón de alguien, pero en el corazón de Dios, tenga la seguridad que siempre estará, siempre. Amén. Él espera que estar en el de nosotros también, así como estamos en el de Él. Quiera Dios que así sea. Pero con esa seguridad de que estamos en el corazón de Dios, quiero enseñarle algo que lo he hecho muchas veces, pero cada vez trato de rescatar una enseñanza nueva, diferente de los mismos pasajes. Y hoy quiero hacerlo de una manera muy especial, porque hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Hoy vamos a participar del Cordero Pascual. Y cuando participamos de la mesa, usted sabe muy bien que es un día especial. Yo le he enseñado a usted que hay días comunes, pero hay días especiales. Mañana será común, bueno, a menos que sea el cumpleaños de alguien, pero será común. Pero cuando es la mesa del Señor es un día especial, y hoy lo es. Y cuando es especial, Dios siempre hace algo especial también. Acompáñeme por favor a Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 30. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al versículo 30. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a leer alternadamente, yo un verso y ustedes otro, y así terminamos estos pasajes. Dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy vas a hablar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu, cada área de nuestra vida, Señor, que necesita hoy ser tocada por tu Espíritu Santo a través de esta palabra, Señor. La recibimos en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Es un pasaje que leemos cada mes. Y es un pasaje que hemos explicado muchas veces. Pero siempre hemos encontrado algo que resaltar en el texto. Siempre hemos encontrado algo que tenga que ver con lo importante y lo poderoso que es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque le he dicho que esto no es un ritual, esto no es una costumbre, una tradición de la iglesia, no. Esto es mucho más que eso. Esta es una realidad espiritual de la que participamos por el hecho de ser hijos de Dios.
Por el hecho de ser sus hijos a través de la sangre de Cristo, también tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa y participar de los elementos que el Señor prepara para nosotros, como este día. Y en esta mesa y en esta comunión, quiero rescatar algo muy importante que algunas personas he notado que se les ha dificultado participar de la mesa del Señor porque posiblemente tienen este conflicto, el conflicto de pensar que no merecen participar de la mesa, que no son dignos, que no han hecho suficientes méritos para participar de la mesa del Señor. Pero déjeme decirle que no tienes que hacer méritos, que no tienes que hacer absolutamente nada para sentarte a la mesa. Una vez que eres su hijo, una vez que has sido llamado por Él, una vez que tienes esa posición que Él te da en su casa, tienes la facultad de poderte sentar a la mesa. Entonces, ¿por qué la Escritura habla de indignamente? Cuando dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se refiere con indignamente? Primero usted tiene que entender que nadie es digno. Diga conmigo, nadie es digno. Entonces, ¿a qué se refiere? No se refiere a la dignidad que tú tienes como persona. No se refiere a la dignidad que tú puedes alcanzar por méritos propios. Se refiere a la forma como lo haces. Los que han estudiado conmigo un poco de doctrina y les he explicado la doctrina del pecado, que la palabra griega para pecado es la palabra amartima. Amartima no es lo que yo hago, amartima es lo que yo soy. Es decir, el pecado no es lo que hacemos, el pecado es lo que somos. Cuando dice la Escritura que los que participan indignamente, no se refiere a que tú seas indigno como persona, se refiere a lo indigno que hacemos cuando participamos de la mesa y lo hacemos como un ritual, y lo hacemos como una tradición, y lo hacemos como una costumbre, o no le damos la importancia y el significado que la mesa del Señor tiene. Por eso he venido hablando ya de muchas semanas sobre la importancia de la sangre, la importancia del cuerpo de Cristo. Amén. Cuando el libro de Éxodo nos habla del Cordero Pascual y hace la separación, en alguna ocasión enseñé, y si no lo voy a tener que volver a enseñar, cómo es todo el ritual del Cordero Pascual y todos los significados que tiene el participar de la Pascua. Pero uno de ellos, debe recordar usted, que era que el pueblo de Israel separaba la sangre de la carne, y la carne la consumía en fuego y ellos comían la carne, y la sangre era la que los protegía, la con la que rociaban las puertas, los dinteles de las ventanas. ¿Por qué? Porque la sangre te habla de redención. El cuerpo del Cordero te habla de nuevas fuerzas. Diga conmigo, nuevas fuerzas. Eso dice la Biblia en el libro de Éxodo, porque acuérdense que al otro día ellos iban a salir caminando, iban a salir a sus jornadas por el desierto, así que tenían que ir bien comiditos, con bastante proteína que la carne del cordero les iba a dar. Entonces, ellos se comieron el cordero, que representaba las fuerzas. Cuando tú participas de la mesa del Señor, cuando tú participas del Cordero Pascual, por eso hice la separación de la carne y de la sangre, porque tú lo ves en la Escritura y lo ves desde el ritual de la Pascua. La sangre a la redención y todas las palabras que hemos aprendido aquí sobre la sangre. Pero la carne tenía que ver con nuevas fuerzas. Ellos necesitaban renovar sus fuerzas, y no solamente las fuerzas físicas, sino también las fuerzas espirituales, porque el desierto iba a ser un desierto en todos los aspectos.
un desierto espiritual, un desierto económico, un desierto emocional, un desierto físico. El desierto, iglesia, iba a ser literal en todas las áreas. Amén. ¿Por qué se sentía el pueblo de Israel solo si no estaba solo? Por lo menos dicen los estudiosos que eran aproximadamente 500,000 de personas y se sentían solos. ¿Alguna vez has estado en un campo de fútbol o en un estadio de fútbol y te sientes solo ahí? ¿Alguna vez has estado con toda tu familia en una festividad, en un convivio y te sientes solo ahí también? Sí, porque el desierto no está reservado única y exclusivamente para esos momentos trágicos. No, los desiertos aparecen todo el momento y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y podemos sentirnos así. Así que el pueblo de Israel iba a entrar a un desierto que representaba muchos aspectos de su vida. Así que Dios estaba cubriendo cada uno de ellos. Entonces, comer de la carne y beber de la sangre indignamente no se refiere a las personas, se refiere a la forma como hacemos las cosas. Diga conmigo: nadie es digno. Otra vez. Ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta. Nadie es digno. Entiéndalo, nadie es digno. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que no lo hagamos indignamente? A que lo hacemos en formas que no corresponden a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, lo que dice la Escritura, que cuando se trata de participar de la mesa del Señor, tenemos que hacer algo. Acompáñeme al texto, verso 28. Por tanto, dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que probar? Otra vez, usted no se puede probar a sí mismo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que no es digno, porque usted ya sabe que no es merecedor. Escúchame, iglesia, usted no puede tener la mirada puesta en la cruz y la mirada puesta en tus heridas. No puedes. O tienes tu mirada puesta en la cruz o tienes tu mirada puesta en tus heridas. Nadie es digno. Lo que la Escritura dice es que entonces lo que tenemos que hacer es probarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo he venido haciendo? ¿Cómo he venido practicando la mesa del Señor? ¿Cómo he venido participando de la comunión? ¿Cómo hemos venido haciéndolo? La palabra griega para probarse, que también es la misma para examinarse, es la palabra griega dokimazo. Dokimazo, que quiere decir probar algo en su excelencia, probar algo en completo, probar algo en su perfección, en su máxima excelencia. Lo que Dios quiere que entendamos en esto es que cuando tú comienzas a examinar que la manera como lo hemos venido haciendo, y posiblemente no solamente exclusivamente de la mesa o de la comunión con el Señor, sino de nuestra relación con Dios, que muchos de nosotros venimos estableciendo una relación con Dios de manera equivocada. ¿Por qué? Porque lo que dice la Escritura es: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puestos los ojos en Jesús, como decían las abuelas, ¿verdad? Un ojo al gato y otro al garabato. O pones los ojos en Jesús o pones los ojos en tus heridas. Y ese es el conflicto que tiene la gente, que se ve tanto a sí mismo que de repente pierde la perspectiva de que es el Señor, que tú estás en el corazón de Dios y Él está en el tuyo también. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir dokimazo? ¿Por qué es importante entender lo que está diciendo el apóstol Pablo sobre probarlo? Ayer le mencionaba rápidamente a los estudiantes parte de esto. Le decía: mira, ¿por qué Dios no le dijo al apóstol Pablo: ¿quieres saber de la comunión o de la Santa Cena o de la mesa? Revisa los evangelios, ahí viene.
ve Mateo, ve Lucas, ahí aparece lo que sucedió cuando participamos de la Pascua. ¿Le dijo eso Dios a Pablo? ¿Sabes qué le dijo? Yo te lo voy a revelar, Pablo, porque tú lo tienes que entender. Lo tienes que entender de la manera correcta, porque si tú, Pablo, no lo entiendes directamente y tú lo recibes de alguien que lo escribió, de alguien que lo dijo, de alguien que posiblemente lo presenció, pero que el hecho de que lo haya presenciado no significa que lo haya entendido. ¿A cuántos de nosotros nos sucede eso? ¿Ah? Estuvimos en algo, escuchamos algo, pero realmente no lo entendimos. Así que Dios le dijo a Pablo: te lo voy a enseñar, Pablo. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y le empieza a dar paso a paso lo que sucedió ese momento. Pablo tenía que recibirlo directamente, porque si el Señor le hubiera dicho: ve y léelo ahí en los evangelios, ahí está, como nos puede decir a nosotros, ve y búscalo ahí, ahí aparece. ¿Qué interpretación le hubieras dado tú? La que en su momento tú comprendas. Pero Pablo tenía que recibirlo de parte de Dios para que tuviera la visión clara de lo que representaba participar de la mesa del Cordero. Amén. Iglesia, no hay un privilegio más grande que participar de la mesa del Cordero. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Esto es una revelación que le va a pasar posiblemente por encima de la cabeza y lo tenga que comprender después. Pero para eso ya se graba todo y ahora lo puede estar repitiendo. Escúcheme. La enfermedad, la muerte, el mal, el pecado, la guerra, todas las cosas trágicas que suceden en la vida, todas, sean cánceres, sean diabetes, sean rupturas familiares, sean guerras, sean pleitos, todo entró por una comida. Todo entró por una comida. Porque hay mucha gente que cuando me escucha que hago demasiado énfasis en la mesa del Señor, en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo, dice: es que usted pareciera que todo es eso. No es todo esto, pero es una de las cosas más importantes que tú ves desde Génesis. Porque así como entró todo eso trágico a la vida del ser humano, porque comieron de un árbol y de un fruto prohibido, de esa manera Dios regresa la vida, la salud, la bendición, la prosperidad por una comida. Como por una comida se perdió todo, por una comida Dios revuelve todo o regresa todo. Amén. Ahora, mucha gente no lo cree. Mucha gente sigue pensando que es solamente un acto religioso. Bueno, fuera que Adán y Eva hubieran pensado así. Es meramente un acto religioso. ¿Como para qué tomamos de ese fruto? ¿Como para qué lo comemos? Si es un acto religioso. ¿Ellos pensaron así? No. Ahí estaba la vida. Ahí estaba el bienestar, la bendición. Ahí estaba la salud. Y ellos comieron de algo que abrió la puerta para que entrara toda esa clase de tragedias al mundo. Pero el postrer Adán, que es Cristo, a través de su carne y de su sangre, cuando participamos de ella, nos regresa todo eso que perdimos por una comida, también nos lo regresa por otra comida. No los veo convencidos. Es para que estén diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, para que se goce, para que dé exclamaciones de júbilo, de alabanza, de adoración al Señor. Eso es ser probado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es hacerlo indignamente? Indignamente no es que tú lo seas o no lo seas. Indignamente es la forma en la que lo haces porque no le crees. Indignamente es hacerlo en la forma en la que lo haces porque no comprendes la dimensión de lo que estás haciendo.
Por eso cuando te viene una palabra como esa, cuando cada mes participas de ello, tienes que apasionarte. Es la mesa del Señor. Voy a comer vida, voy a comer salud, voy a comer su sangre, voy a comer su cuerpo, voy a participar del Cordero, voy a recibir nuevas fuerzas como el pueblo de Israel cuando salió a sus jornadas después de comer Cordero. Voy a tener algo nuevo de parte de Dios. Eso debiera ser lo que tenemos que hacer y reaccionar cada vez que llega el primer domingo de mes. Entonces, hacerlo indignamente es que no darle importancia, es que no valorarlo, es que no entenderlo. No eres tú como persona, porque ya se lo dije, nadie es digno. Lo que no es digno, iglesia, yo no sé si a usted le pase lo mismo. A mí me pasa muchas veces cuando pienso en el amor de Dios, cuando pienso en haber enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? El Padre tenía la opción de salvar a su Hijo de la cruz. El Padre tenía el recurso de no permitir que su Hijo muriera en la cruz, que murieras tú, que te quedaras tú ahí en lugar de Él. Pero teniendo la opción de no enviar a su Hijo a morir a la cruz y de enviarte a ti y a mí, decidió enviar a su Hijo. Cuando tú dimensionas eso, tú dices, ¿cuánto amor? ¿Cuánto amor? Él tuvo la opción de decir, mi hijo amado, no vas a pasar por eso. No vas a enfrentar esa cruenta cruz, ese terrible padecimiento. No pasarás por eso. Él tenía esa opción. Sin embargo, lo dejó pasar por todo eso para que tú no pasaras, para que yo no estuviera ahí. Entonces, cuando entiendes eso, dices, yo no puedo tomar su sangre y su cuerpo a la ligera. No puedo demeritarlo. No puedo tener una reacción que no corresponda al tremendo sacrificio de Cristo. Amén, iglesia. Doquimazo, probarse, examinarse en la forma, no en relación a tu esencia, porque tu esencia lo más probable es que te vayas de este mundo y nunca la alcances a descubrir en su totalidad. Toda la filosofía griega se la pasó queriendo descubrir el significado del ser humano. Toda la filosofía griega es descúbrete a ti mismo, descúbrete a ti mismo. Se murieron todos los griegos y vino toda la filosofía moderna y siguen queriéndose descubrir a sí mismos y nunca acaban de descubrirse a sí mismos. Iglesia, he estado en reuniones donde he compartido a grupos de pérdidas, donde nos han turnado a diferentes personas a compartir. He compartido con tanatólogos, con terapeutas, y siempre me dicen lo mismo: es que ustedes tienen un mensaje muy diferente al resto. Es que ustedes ven las cosas con un lente muy diferente. Por supuesto que sí. Es el lente correcto, porque es el lente de la palabra de Dios. Ellos todavía están estudiando el comportamiento humano, para que se descubra a sí mismo, para que sepa quién es, todavía, cuando la palabra de Dios milenariamente nos ha dicho qué somos, quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, qué vamos a hacer con nuestra vida. Amén, iglesia. Cuando tú entiendes eso, dices, yo no puedo sentarme a la mesa sin dimensionar que tengo que tener mis ojos puestos en la cruz. Sí me duele mucho mi herida, sí me siento muy mal por lo que estoy viviendo, sí pasan cosas muy trágicas a mi alrededor, pero tengo mis ojos puestos en la cruz de Cristo. Amén. Iglesia, eso es lo que confunde al diablo. Si hay algo que confunda al diablo, es que tú pongas tu mirada en la cruz y que veas cómo se está desboronando el mundo a tu alrededor. Porque Él espera que tú te angusties, porque Él espera que tú sufras. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, gozaos en la tribulación,
Tú dices, gozaos en la tribulación. Sí, gózate. En esos momentos difíciles, pon tu mirada en la cruz. Escúcheme, iglesia. Si hay una manera de derrotar al diablo, si hay una manera de que el diablo se aleje de tu vida, es ignorándolo. Diga conmigo, voy a ignorar al diablo. Las mujeres lo saben mejor. Porque cuando pasan por un lugar donde están trabajando un grupo de hombres y van bien arregladas y empiezan los hombres a decirles de cosas, a chiflarles. En cuanto tú les hagas caso, como dicen los muchachos, ya chafiaste. Eso es lo que quieren, que tú hagas caso. Pero cuando tú pasas y los ignoras y te dicen y te chiflan y te alcanzan y van una cuadra siguiéndote, es que mira que yo te llevo, que mira que pásame, y tú los ignoras y los ignoras y los ignoras y los ignoras y los ignoras, y eso haces con el diablo. ¿Qué sucede con esa gente? ¿Qué pasa con esa gente que ignoras? ¿Lo venciste? ¿Lo derrotaste? No podrá jamás contigo. El diablo quiere que tú estés así, con un ojo al gato y otro al garabato, que estés viendo a veces la cruz de Cristo y a veces lo que te está pasando, que a veces estés confiando en Dios y a veces confiando en lo que dicen los médicos o la ciencia. Él quiere que tengas tus ojos puestos en Él fijamente y que ignores todo lo que a tu alrededor está sucediendo, especialmente cuando tú sabes que es el diablo el que está tentándote, cuando tú sabes que es el diablo el que quiere probarte, cuando tú sabes que es el diablo el que está metiendo a tu mente pensamientos negativos, destructivos. ¿Cuántas veces has estado aquí en la iglesia? Levantas las manos para adorar a Dios y de repente el diablo mete a tu mente, eres un hipócrita, tú no mereces levantar las manos, y entonces las bajas, ¿no? Y dices, cuánta razón tenía el diablo, me recordó bien lo que soy. Y otra vez vas a la palabra y te dice la palabra de Dios, pero ¿quién es digno? Nadie es digno. Entonces otra vez vuelves a subir las manos. Y otra vez viene el diablo y te vuelve a decir, sí, nadie es digno, pero tampoco los demás no hacen lo que tú haces. Y las vuelves a bajar. Eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer constantemente en tu vida. Y mientras tú no aprendas a ignorarlo y a concentrarte en lo que Dios dice de ti, no vas a poder avanzar. Vas a estar constantemente en esos altibajos espirituales y emocionales que no te dejan mantener tu vida en Cristo. Mire, escúcheme. Los sacerdotes de los tiempos bíblicos de la antigüedad, ellos tenían una vestimenta y practicaban muchos rituales. Diga conmigo, todos eran externos. Nada tenía que ver con el interior, nada, todo era externo. Así que ellos tenían una vestimenta diseñada por Dios, con colores, con piedras, accesorios. Toda la vestimenta del sacerdote hebreo estaba diseñada por Dios. Y así era como Moisés la había interpretado y la había confeccionado. Dentro de esa vestimenta, ellos usaban una parte que se llamaba el pectoral. El pectoral del sacerdote tenía 12 piedras preciosas en el pecho. En cada piedra representaba una de las tribus de Israel. Estas piedras preciosas, lo que significaban era que el sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo, estas piedras, él presentaba al pueblo, a las 12 tribus, él presentaba al pueblo delante de Dios.
Pero lo que sucedía ahí era que cuando él presentaba al pueblo delante de Dios a través de las piedras preciosas, escogidas también por Dios, esas piedras brillaban y resplandecían tanto que lo que realmente Dios estaba viendo no era al pueblo. Dios estaba viendo el brillo que había a través de la presentación que el sacerdote hacía del pueblo delante de Dios. El libro de los Hebreos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote una vez y para siempre, que nos presenta delante de Dios. Diga conmigo, brillando todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo que tú te presentas delante de Dios, tú te presentas brillando. Y Dios no te ve a ti. Dios ve al sumo sacerdote que te presenta delante de Él. Porque usted bien sabe que cuando el sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios y el sacerdote no estaba bien, moría el sacerdote. Pero tenemos el sacerdote perfecto. El sacerdote perfecto, que no viene de la descendencia de Aarón ni de Leví, que es el sacerdote una vez y para siempre, el eterno, a Cristo Jesús como sumo sacerdote nuestro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, entiéndalo. Jesús no separaba a las personas. Le digo esto porque, bueno, si usted siempre ha venido conmigo, nunca ha visto eso, pero si usted ha ido a alguna otra iglesia, usted va a ver que hay iglesias donde cuando van a participar de la mesa, los que están en disciplina no pueden participar de la mesa, los que no han cumplido con esto tampoco, los que no diezman tampoco porque no han cumplido, no pueden tomar de la mesa, los que... Hay iglesias donde es así. ¿Alguien aquí ha visto eso? Aquí, nunca. En otras partes se ve. Escúcheme, Jesús jamás reunió a la gente y dijo: a ver, que se haga un grupo acá, el grupo de los que siempre están insultando, maldiciendo de este lado, los mentirosos y adúlteros de aquel lado, los que le pegan a la esposa acá, los que se duermen cuando estoy predicando acá. Nunca Jesús hizo eso. Nunca. Él veía las multitudes como ovejas que no tenían pastor, y lo que Él quería hacerle a todos era bendecirlos a todos. ¿Cuándo ves a Jesús haciendo eso? ¿Cuándo ves a Jesús seccionando a los grupos dependiendo su conducta o su comportamiento? No lo ves haciendo eso. ¿Sabes qué es lo que ves? Sanándolos, bendiciéndolos. Se lo he dicho en alguna otra ocasión. Cuando tú ves en los evangelios que dice la escritura y Jesús sanó a todos los enfermos, es literal. Los sanó a todos. A todos. Los evangelios registran 33 milagros de Jesús, de sanidad, y solamente registran 4 de que caminó sobre el mar, que calmó la tempestad, convirtió el agua en vino. Pero 33, puro sanar, sanar, sanar. Diga conmigo: Dios ama la sanidad. Dios ama la vida. El diablo es el padre de mentira, de la muerte y de la enfermedad, y Él nos quiere así. Pero Dios quiere que aprendamos estos principios para que los podamos aplicar a nuestra vida permanentemente. Amén. Y no le demos oportunidad al enemigo
de que nos haga creer, primero, que no somos dignos, segundo, que la forma en la que lo hacemos es inapropiada, porque no sabemos ni lo que hacemos, porque no conocemos nada sobre el Cordero Pascual o la comunión o la mesa del Señor. No le vamos a dar lugar. Y también dijimos, lo vamos a ignorar. De hoy en adelante, iglesia, cualquier cosa que el enemigo susurre a su oído, ignórelo. Ignórelo. Porque lo hará todo el tiempo. Porque todo el tiempo hablará a tu mente y a tus oídos, queriéndote hacerte sentir lo que Dios no dice que tú eres y que no has hecho. Así que no le crea al enemigo. Viva en el lugar y en la posición en la que Dios quiere que usted esté. Voy a hablarle de 7 cosas que tenemos que examinar o probar. Doquimazo, dijimos, es la palabra. Número 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice la Escritura de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es esta palabra de probar la fe? Diga conmigo, doquimazo. Probando lo mejor o lo más excelente o lo más perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando participamos de la mesa del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto que tenemos que probar nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo lo que no hacemos de fe se vuelve ritual, se vuelve religioso. Todo lo que no hagas por fe se va a volver un ritual, una rutina, algo religioso en tu vida. Entonces, cada vez que participas de la mesa, tienes que probar tu fe. ¿Tengo la fe? ¿Tengo la fe para no participar indignamente? ¿Tengo la fe para sentarme a la mesa y creerle a Dios que en cuanto tome el pan y la copa, ahí estoy tomando vida, salud, bienestar, bendición, prosperidad, estoy tomando nuevas fuerzas? ¿Tengo la fe? Eso es probarse, ese es doquimazo. ¿Me está entendiendo? ¿O me regreso al principio? Amén. Probar la fe. Probar la fe con la que nos sentamos cuando vamos a participar de la mesa es fundamental, porque esa es la manera como Dios espera que recibamos los beneficios de la obra de Cristo. Y lo que Dios no quiere es que lo que hacemos para Él se convierta en una buena intención solamente, en un mero anhelo o deseo, sino que se convierta en un acto constante y permanente de fe. ¿Cómo nos damos cuenta que es un acto constante y permanente de fe? ¿Sabes cómo? Cuando das por hecho, cuando aseguras en tu espíritu que lo que no ves con tus sentidos naturales o físicos lo estás percibiendo en el espíritu. Eso es lo que hace la fe. Da como hechos reales lo que los sentidos naturales no le dicen que está sucediendo. Amén. Entonces, participar de la mesa del Señor es fundamental, que se pruebe la fe. ¿Qué tanta fe tengo? ¿Qué tanta fe tengo para? No necesitas una gran fe o una perfecta fe, como dice la Escritura, pero sí la fe necesaria y suficiente para que no sea eso en ti una rutina o una tradición o una costumbre. Amén. Iglesia, la fe es así. La fe da como hechos reales lo que no puedes tener en tus sentidos naturales.
Dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 11 que Abraham no tenía a Isaac y lo saludaba. Dice, sino que saludándolo y mirándolo de lejos y creyendo. Es decir, que él no tenía a Isaac y muy probablemente se levantaba por la mañana y decía, buenos días Isaac, ¿cómo estás? Y la cama o el cuarto de Isaac estaba vacío. Amén. ¿Te suena de locos? Es lo mismo que le dije al principio. ¿Te suena de locos? Eso es lo que la gente dice. ¿Cómo un pan y un poco de jugo de uva? ¿Cómo va a ser todo eso que Dios prometió? Pues como el fruto prohibido que comió Adán y Eva produjeron toda la maldición que hay en el mundo. ¿Y quién puede decir que no fue así? ¿Quién puede negarlo? Cuando es tan evidente los resultados de lo que comió Adán y Eva en el huerto. Así que probemos nuestra fe, iglesia. Solamente en el sentido de el acto de fe, no de los niveles de fe, porque los niveles de fe son tan diversos, son tan variados. Y mire, cuando el Señor Jesús sanaba a las personas, ¿qué les decía? Conforme tu fe se ha hecho, ¿cierto? ¿A poco decía, conforme a mi poder se ha hecho? Conforme a mi don de sanar y de hacer milagros te va a suceder. ¿Decía eso? Cuando sanó a aquella mujer de flujo de sangre, ¿qué le dijo? Mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. ¿Y la mujer realmente era grande su fe? Yo estoy seguro que hay personas aquí que tienen más fe que muchas de esas personas. Amén. Pero Dios lo que espera es que esa fe que tienes no sea meramente ocasional o circunstancial, sino que sea tu estilo de vida, que tengas esa fe permanente para dar por hecho real lo que en nuestros sentidos naturales no tenemos ni participamos de ellos. Y sí, iglesia, hay momentos que parece que estamos loquitos. Habrá momentos que parece que perdemos el sentido de ubicación en la vida. Y no se sienta mal, realmente no pertenecemos aquí. Realmente este no es nuestro lugar. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos aquí y vamos de paso por la tierra, por este mundo. Amén. Entonces, ¿qué necesito? Necesito esa fe que pueda probar en mí que voy a participar de la mesa del Señor, no como un ritual, no como una tradición. Yo creo que hoy voy a salir con nuevas fuerzas. Yo creo que lo que voy a recibir hoy, mañana se va a reflejar en mi trabajo, con motivación, con ánimo, con entusiasmo, con energía, con salud, y darlo por hecho desde hoy. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.